Sofi, el INASE. Estaba sorprendida, no, estaba distraída. ¿Estabas distraída? ¿Te agarramos desprevenida? A mí no me comí con Llegó tu momento. Y llegó mi momento. Sofi, despertate que hay que ir a la escuela. Sofi, muévete que entras. ¿Estoy vestida? Iba en pijama a la escuela. Sí, hoy, como entre nos del día de hoy, les propongo que hablemos de otro de los organismos que también está afrontando como posibles ajustes y temores de este decreto que todavía no sale de Federico Sturzenegger, Sí. el que mencionaba Caro al principio del programa, que no sabemos todavía qué alcance tendría y que también se rumorea podría alcanzar a otros organismos de la cartera de Agricultura, como el Instituto Nacional de Semillas, un organismo que tiene su autarquía, que tiene una gran relevancia en el sector agropecuario, pero que tiene una conformación bastante distinta y de la que todavía, de la que se hablan de recortes con una planta mucho más pequeña o disminuida, haciendo uso al tema de hoy, que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que es el INTA. Sí, hablamos de en el INTA 6.000 personas, en INASE 200. 40 y monedas. Ok. Estamos muy con también una acción territorial, pero mucho más atomizado, ¿sí? Lo que de alguna manera el gobierno promete es aplicar fuerza de motosierra y transformarla en una dirección nacional. Por ende, volvería a estar bajo el yugo de Agricultura. Y digo volvería porque ahora quiero recorrer un poquito con ustedes la historia, porque no sería la primera vez que al organismo le pasa esto que le va a pasar, ¿sí? El INASE, para quien no sabe, para quien no está en tema, es un organismo de referencia en lo que es fiscalización, control de calidad, de identidad de semillas y desarrollo de nuevas variedades de semillas. ¿Qué quiere decir esto? Un semillero desarrolla algo nuevo, tiene que levantar el teléfono, la INASE lo tengo que registrar, el INASE lo tiene que controlar en función de los estándares. Es quien vela también. ¿Se acuerdan que el año pasado hablamos mucho de la UPOV, de los derechos de propiedad? Bueno, el INASE es el que vela por todo eso, porque a vos te paguen lo que te corresponde por haber desarrollado esa variedad, que vos cumplas con los estándares de tu país, que no tengas problema a la hora de comerciar con otros países en función de lo que ellos autorizan, no autoriza, y un montón de cuestiones que tienen que ver quizás mucho con lo administrativo, pero también con lo técnico, porque hay técnicos ahí muy importantes. El INASE se crea por decreto en 1991 con el menemismo, ¿sí? Claro. ¿Y por qué se crea por decreto? Porque había salido la ley de semillas y decía, bueno, no tenemos autoridad de aplicación, ¿quién va a ser la autoridad de aplicación? Va a ser el INASE. Se crea este organismo que funciona hasta el año 2000, cuando sufre un intento que les digo similar al de ahora de desmantelamiento. ¿Por qué? Porque el gobierno de Fernando de la Rúa saca otro decreto donde le quita su autarquía, lo subyuga a la Secretaría de Agricultura. Básicamente, en medio de la crisis hay que recortar y hay que ahorrar dinero. ¿Sí? O sea, medio como que por eso digo que es similar, veo que el argumento fue bastante parecido, pero fue recién en 2004 cuando el Congreso sanciona con fuerza de ley la existencia del INASE. Por ende, si hay una ley ya no se puede derogar un decreto, digamos. Claro. Le daba otra institucionalidad a la cuestión, y ahí es que empieza a crecer territorialmente como lo conocemos hoy. Si oficinas del INASE hay por todo el país y hay gran cantidad de agentes, aunque históricamente fue un organismo chico, como decíamos, ¿no? 240 más o menos y monedas es lo que tiene de empleados en este momento, y nunca tuvo mucho más que eso, ¿sí? Comparado a INTA, vos decías 6.000 agentes, bueno, por supuesto se Con queda... tareas mucho más específicas, ¿no? Exactamente. En el INASE, y este es un dato que publicaba nuestra colega Belkis Martínez, el otro día decía, el 75% tienen contrato temporal, ¿sí? Es un dato también relevante, no todos tienen un contrato vitalicio, son los menos, ¿sí? De la totalidad de agentes que hay, el 55% más o menos se estima que son profesionales, y cuando digo profesionales no me refiero solamente a ingenieros agrónomos, Claro, o a desarrolladores con alguna especialidad vinculada a la agronomía, a la biología, sino que también hay muchos abogados, pues como les decía, hay mucho papeleo y cuestión registral que hay que hacer, hay contadores, hay todo tipo de peritos, ¿sí? Digo, para que ampliemos un poco ese panorama, ¿sí? Y desde el 2005, que se encuentra que estuvo en ese momento gestionado por el ingeniero agrónomo José Luis Russo, INASE empezó a llevar un proceso de regionalización que hizo que hoy tengamos estas oficinas, como les decía, en muchas partes del país. Un dato clave, en la gestión de Obdulio San Martín en el INASE, en tiempos de Julián Domínguez, si no correcto. estoy... En la primera parte, no, en la segunda parte de la gestión de Alberto Fernández. Exactamente, después de que se fue Obdulio, también se fue Julián, y ahí volvió a cambiar y tuvimos a Bailo, digamos, resurgir, pero en la época de Obdulio San Martín se pidió un informe especial a el área de empleo de la Nación para saber si el INASE tenía mucha cantidad de agentes, poco, estaba sobredotado, subdotado, y salió que el INASE tenía autorización
para contratar más gente de la poca gente que tenía, pero ese informe no llega en la gestión de Obdulio San Martín, que es quien lo pide, sino la que vino después, que lo sucedió a él, que es Silvana Babbitt, con quien hablé días atrás, que es justamente la expresidenta anterior a Claudio Dunan, con quien estamos ahora al frente del organismo. Pero para que ustedes vean, ¿no? Hubo cambio de presidencias y el informe en los 3 casos se mantuvo igual. Hay subdotación. En su momento le habían dicho a Silvana, podés contratar un 30% más de agentes y aún así no se hizo. ¿Y por qué no se hizo? No se hizo porque en realidad toma tiempo hacer esa contratación. Para que ustedes vean la precariedad de la situación en ese año cuando ella asume y le sale de este informe de que ella podía contratar, por ejemplo, no había un especialista en mejorador de maíz. O sea, venía una empresa a decirte, che, tengo esta variedad de maíz, la quiero registrar, no hay quien te la registre. Uno de los cultivos más Claro. importantes para Argentina. Exactamente, ahí para que ustedes entiendan la precariedad. Y hablando con ella, yo le pregunté esto mismo, le digo, vos aumentaste la planta, también pensando en un argumento de que quizás, bueno, ahora hay que hacer un recorte y ese 30% sumó un gasto. Claro, y pensando en lo que hacía mucho el kirchnerismo de meter gente a lo pavote en cuanto organismo existiese. Y ella de hecho me dijo que no, que incluso la planta se volvió a achicar porque hizo un saneamiento. También tengamos en cuenta que hay gente que se jubila todos los años. Claro. Digo, también cuando uno dice saneamiento, no es solamente vamos a despedir. Claro. Hay gente que tocan los retiros y acelerar esos trámites, que sabemos que son bastante engorrosos también. Así que no solamente no se llevó ese 30%, sino que incluso hubo saneamiento. Y ella me decía, bueno, para que pensemos también esto de que no todo es quitar lo que no funciona, ¿sí? Tema financiamiento también. ¿De dónde ¿Cómo se sale la financia? plata para el INASE? El INASE. Bueno, el INASE no se financia ningún tipo de impuesto de la ciudadanía argentina, digo, para llevar tranquilidad con esto. El INASE se sostiene básicamente por los impuestos que pagan los criadores, semilleros, multiplicadores, obtentores, laboratorios. Todos los años se paga un canon. Toda la industria de las semillas. Exactamente, paga un canon que es bastante bajo, incluso al punto tal de que Dunan en esta gestión tuvo que subir las penas por no pagar, las multas por no pagar, porque no estaban aportando, digamos, pero aún así es un organismo que es subhabitario, es superhabitario, perdón, que tiene recursos, digamos. Pensemos también que cada vez que uno registra una variedad y demás, y también a veces hay países que vienen y consultan acá cómo traer su variedad afuera, bueno, entonces se pagan dólares, digo, tiene dinero el organismo y no se financia impuestos de la ciudadanía, eso es Pero clave. los sueldos no salen de un presupuesto del Estado Nacional, sino de sus propios, del financiamiento de lo que ellos mismos recaudan. Correcto. Ok. Correcto. Y para que tengamos también este dato, los sueldos es una mínima parte, el resto es todo para lo que tiene que ver con cuestiones operativas. Y para que tengamos una pauta, también me decían el otro día, los agentes no están cobrando bien, ¿sí? Ujú. Más o menos es 800.000 pesos lo que cobra una persona por mes ahí, sin el bono, si cobra un suplemento por registrar, ronda el 1.400.000. Este es un dato que me daba la expresidenta que se mantiene al día de hoy. Ella me dice, yo sigo en contacto con los técnicos. Ella se fue, pero sigue laburando dentro del INTA. Digo, no, del INTA o de FAUBA. Ahora tengo el dato un poco difuso. Pero sigue laburando, dentro de FAUBA como docente. Está en contacto con técnicos del INTA y me dice, la verdad que los sueldos no han Del subido. INASE, sí. Del INASE, perdón. Los sueldos no han subido, la planta sigue chica. Y datos como este, ¿no? Es un organismo ella me decía, ¿qué tanto más podemos recortar? Hace 3 años no teníamos mejorador de maíz. Digo, hay cosas que no se pueden realmente recortar, porque vamos a tener un problema, sencillamente. Y si esa venga alguien plata a no sale registrar. del Estado, de las arcas del Estado Nacional, ¿para qué sería Claro, ¿por qué lo recortarían? recortar? Bueno, pero que en realidad